Hola jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes. Hoy vamos a seguir avanzando en nuestro plan global de la materia de políticas y estrategias de salud y nos vamos a involucrar a partir de esta unidad académica, que es la unidad número 3, hablar sobre la política de salud que en la actualidad se viene aplicando en nuestro país. Ustedes deben saber que con todo lo que hemos hablado en las anteriores clases de la atención primaria en salud, la participación comunitaria como su motor más importante, etcétera, y todas las otras características de la atención primaria en salud, están enmarcadas en la actualidad en la Política Nacional de Salud. Quiero decirles que desde 1978, entonces, donde se decide la estrategia de la atención primaria en salud, hoy, el año 2020, seguimos aplicando en nuestra Política Nacional de Salud todos los principios de la atención primaria en salud. Y les recalco, como ya lo hemos visto, la participación de la comunidad es el motor que hace funcionar según la estrategia. Pero en la actualidad sigue la comunidad, la población siendo todavía el objeto de la salud. No pasa a ser el sujeto, como lo hemos dicho varias veces. Por eso hoy tenemos tantos problemas de salud con esto de la pandemia. Centros de salud totalmente inútiles, vamos a decir, porque esa es la palabra. Si ustedes revisan cuáles son las características de la atención primaria en salud, van a ir identificando que efectivamente nuestros servicios de salud no han estado cumpliendo y no van a cumplir su rol de cuidar la salud de su población, porque son incapaces de hacerlo. Cuando digo incapaces es porque no tenemos una infraestructura adecuada para hacer una buena atención, con calidad y con calidez. No tenemos el equipo necesario para brindar una buena atención. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando se incorporen a trabajar, cuando no tienen el equipo suficiente y necesario para hacer una buena atención? Resulta que ustedes llevan su material, su equipo, su fonendoscopio, su tensiómetro, su bajalenguas. Por poco no llevan su balanza. Y es posible que algunas enfermeras lo hagan. Entonces, miren, no vamos a seguir adelante en salud si no reclamamos nosotros, que somos parte de esta situación. Y tenemos que trabajar de una manera unitaria. La comunidad, su equipo de salud y sus autoridades. La comunidad y el equipo de salud son los que tenemos que hacer más cuerpo, podríamos decir, para reclamar. Porque las autoridades no les interesa la salud, está bien claro. No les ha interesado a quienes hace 14 años han estado gobernando el país diciendo mentiras sobre la salud. Estoy hablando jóvenes. No vayan a decir el doctor Arévalo que habla de otras cosas. Estoy hablando de la salud. Nos han descuidado completamente la salud. Y hoy siguen negándonos un presupuesto del 10% del presupuesto nacional, cuando ya debería haberse aprobado. Ustedes saben que el gobierno anterior todavía tiene en el Congreso la mayoría y no aprueban el 10%. Claro, a ellos que están en el Congreso no les interesa porque tienen clínicas privadas donde les atienden. ¿Ustedes creen que los diputados van a la caja de seguridad social?
que van a un hospital público? ¿Han visto alguna vez a alguna de esas autoridades haciendo eso? No, señores, jóvenes. Estos van a clínicas privadas, pagan 300 bolivianos la consulta. Claro, como no les sale de su bolsillo, sale de quienes pagan impuestos. Y deben saber ustedes, jóvenes, que también ustedes pagan impuestos. Porque cuando compran una tarjetita de 10 pesos para su celular, por ejemplo, un pesito, un boliviano está yendo de impuestos. Entonces tienen el derecho de reclamar una mejor salud, una mejor atención. El 10% del presupuesto nacional necesitamos para mejorar la salud de nuestros habitantes, para cumplir aquello que se terminó en el año 2000. Salud para todos hasta el año 2000. Y a estas alturas no hay salud para todos. Y en forma gratuita, decía, una de las características de la atención primaria en salud es que la atención sea gratuita, la atención que brinda los centros de salud que pertenecen al Estado. Entonces, jóvenes, este es un buen momento para decir ya basta a quienes nos han gobernado mintiéndonos y podamos tener otra alternativa. Y con esa otra alternativa tendremos que seguir batallando si hasta ahora no se ha aprobado ese 10% del presupuesto nacional. Es una mentira. Esto que dice la Constitución Política del Estado. La nueva Constitución Política del Estado plurinacional, que fue aprobado por el anterior gobierno. ¿Qué dice en su artículo 18? Todas las personas tienen derecho a la salud y se constituyen la función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación de garantizarla, de sostenerla, para que sea equitativa, para que sea universal, para todos, gratuita, dice, intercultural y equitativa. Bonito en los papeles, pero con un 3% del presupuesto no alcanza para hacer todo esto que se pregona en la nueva Constitución Política del Estado plurinacional. Entonces, señores, si hasta ahora no se ha cumplido esta cuestión que se enunció muy bonito en papeles, debemos cambiar. No hay vuelta que dar. El pasado tiene que quedar en el pasado. Nos han mentido, ya listo. Nos han engañado en salud, ya listo. Pero tendremos que dar oportunidad a otra propuesta. Que no nos engañe. Eso es importante. Cada país define su política de salud. Cada gobierno define su política de salud. Ese es el problema también de nuestro Estado plurinacional. Entra un gobierno, impone su política de salud. Entra un gobierno, otro gobierno impone su política de salud. Porque es una política de un partido político y no es una política de Estado, como en otros países. Entre quien entre, la política de salud se mantiene, gratuita para todos, los que no tienen ningún otro tipo de seguro de salud, gratuita. Entre quien venga de la izquierda, de la derecha, del centro, azul, amarillo, negro, rojo, lo que sea, esa estructura de política de salud se mantiene porque beneficia a toda la población. Es importante que en estos días en que estamos ya por elegir un nuevo gobierno, tengamos presente lo que se ha hecho. En realidad no se ha hecho nada por la salud. No se ha hecho nada.
Y si ese gobierno del pasado va a seguir gobernando, aunque no creo que eso suceda, pero si no ha hecho nada, tampoco va a seguir haciendo. Y ustedes, jóvenes, se van a incorporar a un trabajo donde no van a tener posibilidades de hacerlo de la mejor manera. Una infraestructura que no sirve, chiquitita, insuficiente, sin equipamientos básicos para que ustedes puedan responder adecuadamente, sin recursos humanos. ¿No es cierto? Un diputado que está en el Congreso, 20 asesores que ganan entre 18 a 20,000 bolivianos. ¿Ustedes cuántos van a ir a ganar? ¿Saben ustedes, jóvenes? Averigüen cuánto va a ser. Y entonces esas diferencias, ¿no es cierto? Hay que trabajar para que el sector salud, que es el sector que ha dado la batalla, vamos a decir, ¿no es cierto? Los mandiles blancos han salido, han sido los primeros en reclamar que se mejore la salud. Porque no se puede hacer pues nada si no tienes posibilidades de hacerlo. Como cuando ustedes en su casa a su papá le piden y resulta que su papá no está en condiciones de cumplir todas sus necesidades. Pero si el gobierno que tiene el dinero se dedica a distribuir ese dinero en otras cosas que no son útiles para la salud, entonces es una falta de respeto a la comunidad. Nos han tenido como a menos a la comunidad, como a tontos nos han utilizado. Nos han ofrecido una y otra cosa y resulta que en salud no se ha hecho nada. Y todo lo que dice que se ha hecho es mentira. Basta que ustedes se hagan a caminar en sus comunidades. Hay centros de salud, hay personal de salud, tiene equipamiento en su centro. Pregunten cuánto gana su auxiliar de enfermería, su doctor, y comparen. ¿No es cierto? Entonces es importante hablar de política de salud. Hoy día el tema número 3 es política de salud en nuestro país. Y por eso estoy hablando de ustedes de este tema, que es circunstancial, porque la próxima semana, este fin de semana, estamos eligiendo nuevos gobernantes. Y si cometemos el error de seguir teniendo a los mismos gobernantes, grave para nosotros, grave, si no están queriendo aprobar el 10%. Entonces, las políticas de salud se definen dependiendo del gobierno. Este domingo vamos a elegir un nuevo gobierno y nuevamente vamos a tener una nueva política de salud. Sin embargo, quiero decirles que no va a cambiar mucho el modelo, porque estamos dentro de la estrategia de la atención primaria en salud. Y por eso, cualquier política de salud que imponga el nuevo gobierno va a tener en consideración la participación comunitaria, siempre. En mayor o en menor grado, ¿no es cierto? La comunidad va a tener que participar activamente en salud. Va a tener que ser una política de salud equitativa para todos, sin diferencias. Una política de salud que sea participativa, activamente participativa con la comunidad. Una política de salud que sea gratuita. Los hospitales, si bien nos cobran ahora los centros de salud, es porque no les alcanza el dinero. Ese 3% que tiene de presupuesto nacional el sector salud no alcanza para mejorar las cosas, para equipar mejor los hospitales, para tener más recursos humanos.
Pero si tenemos el 10%, estamos triplicando y alguito más lo que se gasta en salud. Y entonces, de por sí, pues tienen que mejorar las cosas cuando hay más dinero. La calidad de atención mejora, porque ustedes tienen equipos que pueden utilizar mejor. Y eso se ve cuando ustedes llegan a tu centro de salud y ahí están las cosas que vas a utilizar y sabes que vas a utilizar y que te son necesarias, que te son útiles. Y no cuando llega un paciente ahora y no sabes qué vas a hacer. Cuando tu termómetro está mal, tu tensiómetro viejo, antiguo no está funcionando. Y entonces te ves como quieres hacer algo bien, pero no puedes, porque no tienes los recursos, no tienes el equipamiento suficiente y necesario. Por eso es importante que compensemos. Si nosotros nos vamos a involucrar en el equipo de salud del Estado plurinacional, reclamaremos nuestro derecho del 10% en el presupuesto, que hasta ahora no nos quieren aprobar. Claro es que les vamos a quitar mucho presupuesto de propaganda, mucho presupuesto de gastar en cosas que no son útiles. Ya les he dicho en alguna clase anterior, posiblemente, que se ha gastado millones de bolivianos en construir cosas inútiles. Ahí tienen ustedes, cuando nosotros vamos camino al Valle Alto, ¿no es cierto? San Benito tiene una construcción tremenda, que no sirve ni para universidad, cuando podía haberse construido con ese dinero 3 hospitales de segundo nivel en el Valle Alto, con ese dinerito. Entonces, solo ese ejemplo para ver cómo se ha gastado el dinero en forma irresponsable en salud. En salud, jóvenes. Y ustedes, nosotros vamos a ser parte de esta problemática dentro de poco, cuando vayamos a trabajar. Al año ustedes ya están saliendo, ¿no es cierto? Con título en provisión nacional. Donde quiera que vayan en el país a trabajar, vayan a Sucre, vayan a Santa Cruz, a Trinidad, a Pando, van a encontrar el sistema de salud igual. En algunos lugares mejor que en otros. Igual. Sin mucho que hacer. Prepárense. La oportunidad de cambio es este domingo. Cambiaremos a quienes no nos quieren en salud. No se ha hecho nada en salud. Y ahora es el momento de ver la oportunidad de que sí, hay alguien que puede ser mejor en salud, primero que nos aprueben también nuestro 10%. Propuestas en salud. Estamos hablando de políticas en salud. Y esta política nacional de salud tiene que guardar relación siempre con la constitución política del Estado. ¿No es cierto? Y es por eso que yo les he leído y es obligación de ustedes, es obligación en este momento tan importante entrar a Internet y pedir en la Constitución Política del Estado y ver qué se dice en salud en la nueva Constitución Política, en la última, vamos a decir, la que aprobó el gobierno anterior. Su artículo 18. Vuelvan a leer, vuelvan a ver y reflexionen sobre este proceso. Si es verdad lo que se dice en el papel y si se ha cumplido. Porque otra cosa sería que yo apruebo una constitución política del Estado y no soy parte
de quienes han aprobado esta Constitución Política del Estado. Pero si yo mismo he aprobado esta Constitución Política del Estado, es totalmente incomprensible que no la cumpla yo mismo. Que quiera borrar con el codo, como se dice, lo que he hecho con la mano. La primera función del Estado, la más importante, la primera responsabilidad financiera del Estado, dice que obliga al Estado a proteger la salud de sus habitantes. Un padre con mala salud, enfermo, ¿cómo puede rendir? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede traer la alimentación a su familia? Si no tiene buena salud, si su centro de salud no tiene personal, que viene a trabajar 2 veces a la semana, o que no tiene los medicamentos gratuitos, que tiene que irse a comprar, pero si está enfermo y no ha trabajado, no tiene dinero. Entonces es irresponsable. Ha sido irresponsable el gobierno anterior en salud con nosotros. Nos ha dicho que nos va a pagar todo y resulta que no nos paga nada. Bien, jóvenes, he querido hablar de este tema porque es importante, jóvenes, que ustedes ya próximos a trabajar en el próximo año, cuando egresen, sepan cómo nos manejan en salud, cómo nos han manejado. Y este sería el momento para recapacitar y decir, bueno, en salud ha sido así. Y si yo voy a estar metido en esto, pues revisaré si ustedes han estado pensando. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esta es la primera partecita, los antecedentes de la política, de este tema que es tan interesante, que es tan apasionante cuando uno se siente involucrado en salud. Cuando ustedes, quizás por universitarios, todavía no están detectando la problemática, pero cuando ya estén incorporados en salud van a sentir la presión de no poder hacer lo mejor que pueden porque no pueden. No hay recursos humanos, no hay recursos financieros, no hay equipamiento, etcétera, etcétera. A la tarde nos vemos, jóvenes, porque vamos a hablar ya de un tema que es bien importante también en esto de las políticas de salud. Y esto se refiere a que hay algunos programas dentro de las políticas de salud que son prioritarios. Y ese es el tema de la tarde, programas prioritarios de salud. Hasta luego, jóvenes.